Hola, les voy a dejar un caso práctico que lo vamos a analizar desde el punto de vista técnico y también médico. Comencemos entonces. Un paciente que se realiza una resonancia de columna lumbosacra. La prescripción, como siempre, nos abundan datos y decía lumbalgia, ¿no? Acorde, ¿no?, a la región, por supuesto que si le estamos haciendo una columna lumbar, lo lógico es que le duela la lumbar, ¿no? Entonces, lumbalgia. Sería preocupante que nos dijera cefalea. Pero bueno, acá entra en juego el rol del técnico, técnica, licenciado, licenciada, que nos aporta información adicional y nos dice que el dolor es postraumático de una semana de evolución, lo cual ya nos da un poco más de información que sería útil por lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El estudio se realizó en un resonador de 0,35 Tesla, resonador abierto, y tenemos las imágenes, como podemos ver acá en pantalla agrupadas, sagitales T2, T1 y también STIR, y el correspondiente axial a la cuarta vértebra lumbar. A priori, observamos que el paciente presentaba en la vértebra de 11 un aplastamiento, que aparentemente es crónico, con una cortical respetada, sin edema, y uno lo interpreta como de origen osteoporótico, una fractura por, por insuficiencia del hueso. Lo nuevo que nos aparece entonces es la vértebra L4, que se la ve también disminuida de altura con edema óseo, pero llamativamente tiene una caída importante de la señal en T1. El axial correspondiente nos muestra, en realidad es un T2, pero cuando nos íbamos hacia los lados, los pedículos también tenían afectación, y eso ya era un poquito raro. Viendo todo el retroperitoneo, me encuentro que el riñón derecho en el polo inferior presenta una lesión sólida, expansiva, que es la que marca la flecha azul, probablemente una atipia renal, es decir, un cáncer de riñón. Esto, sumado a las imágenes anteriores, surge la siguiente pregunta. ¿Era una fractura traumática o una fractura patológica? ¿Y cuál sería el algoritmo que tendríamos que utilizar para poder discernir estas dos entidades? Que no es poco tratar de llegar a un diagnóstico más certero o al menos poder identificar cuál es la causa, porque ya sea sobre una metástasis, puede existir una fractura que se llama patológica porque el hueso está debilitado, o simplemente es el traumatismo que le provocó una fractura lumbar, que son bastante frecuentes a esa altura. Entonces, por supuesto que los datos clínicos son muy importantes. Si tal vez el paciente no sabe que tenía un cáncer de riñón, bueno, el interrogatorio va a ser negativo, pero tal vez en un intento de obtener más información, el paciente puede ser que nos aporte algún dato adicional y ya eso inclinaría la balanza hacia una fractura patológica por un secundarismo. También desde el punto de vista técnico, acá hubiera sido interesante realizar la secuencia fase y fuera de fase que muchos conocen en los abdómenes, que se lo utiliza por sobre todas las cosas para los angiolipomas renales, el adenoma suprarrenal o la estenosis hepática, entre otros. También les puse la secuencia Dixon T1, que no es más ni menos que un cálculo matemático a partir de las imágenes en fase y fuera de fase, que serían las de interés en este caso. Y otra secuencia que podría ser muy útil sería la difusión de columna lumbar, pero para ello requerimos un equipamiento de 1.5 Tesla o más. Y además, no cualquier equipo de 1.5 Tesla puede hacer difusión en columna, sino que tendría que tener unas características especiales. En cambio, la técnica en fase y fuera de fase se podría realizar en cualquier equipo, de bajo o alto campo. Entonces vamos a hacer un repaso
de las secuencias que tenemos en resonancia. Primero y principal, la secuencia más importante para estudiar la medular ósea de cualquier estructura del cuerpo, cualquier hueso, ¿sí? No solo la columna, es el T1. El T1, ¿por qué? Porque nos va a marcar una imagen de baja señal en un contexto de una médula ósea que puede ser de dos tipos, o amarilla que contiene grasa y la grasa en T1 es hiperintensa, o la médula ósea roja que suele ser un poquito menos hiperintensa, pero de todas maneras cualquier reemplazo por alguna metástasis o un tumor primario del hueso se va a ver oscuro en el T1. Con las secuencias en fase y fuera de fase lo que hacemos es suprimir básicamente la grasa del agua y si nosotros tenemos simplemente una fractura patológica, veríamos en fuera de fase la misma señal homogénea más allá de si la fractura tiene edema o no tiene edema. En este caso tenemos dos ejemplos. La imagen T1, donde vemos imágenes de baja señal, que son seguramente secundarismo. La imagen fuera de fase, que solamente pone oscuro, es decir, cae la señal en el hueso normal. Las áreas patológicas se ven hiperintensas. La secuencia de difusión nos va a mostrar restricción en las áreas de tumor. Y por último, yo no les mencioné, pero alguno probablemente estará pensando, ¿qué pasa con el contraste? El contraste no aporta datos, es más, si uno compara la primera imagen con esta que tiene contraste, vemos que hasta se disimulan más las metástasis, se ven menos porque tenemos una médula ósea amarilla que normalmente es hiperintensa porque tiene grasa, y el gadolinio, ¿qué hace? Nos aumenta la señal de las lesiones tumorales, con lo cual se disimulan en el contexto de una médula ósea normal. Entonces, ¿para qué sirve el contraste? Bueno, si yo quiero estudiar el canal medular, la médula o áreas adyacentes. Pero en sí, por este tipo de patología, el contraste no suma. Entonces, con esta diapositiva, las imágenes en fase y fuera de fase, el agua y la grasa, tienen una diferencia de frecuencia que en un resonador de 1.5 Tesla vamos a encontrar que a los 4,4 milisegundos aproximadamente, en realidad sería 4,5, pero es 4,4 milisegundos, las imágenes se van a encontrar en fase, es decir, van a estar en la misma frecuencia. Pero cuando yo obtenga un tiempo de eco de 2,2 milisegundos, ese va a ser el tiempo de fase opuesta, o lo que nosotros conocemos como imágenes en fuera de fase, que es la característica imagen con ese reborde tinta china que se le llama. Y es ahí en donde uno puede suprimir justamente la grasa intracelular. Por otro lado, recordemos que las secuencias de difusión se ve restringido el movimiento de las moléculas de agua por la presencia de un gran número de células tumorales que dificultan ese pasaje normal en el compartimiento extracelular. Por eso este tipo de imágenes son restrictivas en difusión. Bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de todo esto? Por un lado, en el momento en que se realiza el estudio, recordar que tenemos herramientas que, dependiendo del equipamiento, las tenemos disponibles en todos los equipamientos o solamente en algunos, como es el caso de las imágenes en fase y fuera de fase, o las secuencias de difusión que no están disponibles, por ejemplo, en los equipos de bajo campo. Por otro lado, este paciente podría ser útil en todo caso, en lugar de citarlo nuevamente y realizarle imágenes en fase y fuera de fase, pedirle una tomografía computada, que sería mucho más útil porque nos permite diferenciar una lesión lítica metastásica de una fractura, como pueden observarse en el recuadro rojo. Tenemos imágenes líticas que comprometen
el hueso cortical y no aparece el signo del puzzle. ¿Qué es el signo del puzzle? Cuando yo me doy una fractura por estrés o sobrecarga, es decir, por un traumatismo, yo puedo agarrar todos estos fragmentos de la vértebra y armarla. Eso se conoce como el signo del puzzle, es decir, no me faltan fragmentos de vértebra, cosa que acá en el recuadro rojo sí me estaría pasando. Entonces, de esta manera uno podría, con una tomografía, adicionalmente al paciente, fijarse qué tipo de comportamiento tendría esa vértebra. Muchas gracias.